Bienvenidos entonces acá a los espacios virtuales de Autodiagnóstico AMECA. Hoy, 19, Día del Mecánico Automotriz. Ese es el día que se celebra acá en Venezuela. A nombre de STAU, ¿sí? La Sociedad de Técnicos Automotrices Unidos, del cual formo parte, les extendemos el abrazo fraternal por tan ardua labor que nos ha conllevado a nosotros a ser cada día técnicos más y más profesionales, cada día, valga la redundancia. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bien interesante. Para los que no me conocen, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Loistan Parra. Desde acá de Venezuela, soy instructor técnico de Autodiagnóstico AMECA. Y bueno, vamos a estarle comentando algunas cositas interesantes que tienen que ver con el tema de reparación de computadoras. El día de hoy vamos nosotros a iniciar a todas esas personas que tienen dudas sobre lo que sería introducirse al mundo de reparación de computadoras. Estas personas que quizás han tomado cursos, pero de igual manera no tienen el pie firme para poder arrancar en este mundo lucrativo, en este mundo lleno de frustración que es la electrónica. De igual manera, aunque la transmisión se vea algo vaga, estamos haciendo una grabación y va a estar repitiéndose, se va a estar replicando en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Estamos haciendo todavía ajustes acá en la línea para que consigamos la mejor de las transmisiones. Por eso estoy haciendo algo de tiempo, ¿no? Bien, pero creo que ahora sí ya podemos arrancar como es. Perfecto. Bien, como les decía, el mundo de las reparaciones electrónicas es muy frustrante porque requiere de mucho estudio, requiere de mucha astucia, ¿sí? Requiere de mucho ingenio y quizás al final lo que tengamos simplemente, gracias a Dios, es aprendizaje, porque no hay experimento fallido que no deje un aprendizaje correcto. Siempre vamos a salir ganando. Lamentablemente, el cliente es el que va a absorber la peor parte, y de eso se trata justamente el inicio de esta primera parte de lo que sería el tema de banqueo de computadoras y módulos automotrices. En esta hora que vamos a dedicarle a esto, voy a estar comentándoles algunos aspectos bastante interesantes que tienen que ver con la reparación, ya que dicha reparación comienza cuando comenzamos a hablar con el cliente, ¿sí? Y bueno, ya en la segunda parte y en la tercera parte podremos ver un poquito de lo que sería prácticas y algunos detalles que les voy a ir haciendo mención para que los que ya banquean computadoras los tomen en cuenta y los que no ya tengan una noción con un pie más firme para poder arrancar. ¿Ok? Vamos entonces con lo que sería, vamos a prepararles acá, denme un segundito. Ok, vamos acá, vamos pues. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra presentación montada. ¿Ok? Banqueo de módulos y computadoras automotrices. Esta iniciativa, este mundo tiene, o para que, mejor dicho, para que ustedes puedan reparar computadoras correctamente, tienen que tener 4 enlaces fundamentales bien establecidos. Esto es lo que le va a ustedes a crear o a facilitar este trabajo.
Esto es parte de las bases de lo que ustedes van a necesitar para poder realizar esta labor con dignidad, ¿ok? Porque eso es lo primero que nosotros tenemos que intentar, y es levantar la moral de el trabajo mal realizado. Entonces acá tenemos las 4 herramientas fundamentales que se utilizan acá en esta área, en las cuales tenemos que tener nosotros muy pero muy presentes el tema de la precaución. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con módulos que cuestan desde $100, perdón, unos cientos de dólares, ¿sí? Hasta algunos miles, dependiendo del módulo que estemos nosotros trabajando. Información técnica. Si no tenemos información, podemos ser los mejores técnicos electrónicos del mundo, pero sin la información correcta del módulo y la aplicación correcta no vamos a poder hacer una reparación con éxito. ¿Ok? Equipos y herramientas. Esta es una de las partes o de los ítems más difíciles, más pesados, porque acá la inversión es constante. Acá nunca dejamos de terminar de invertir en equipos para diagnóstico, equipos para programación, herramientas que nos faciliten a nosotros la soldadura, el clonado, la lectura de los distintos módulos, distintas memorias y micros de los componentes. Y por supuesto, la eterna capacitación. Últimamente, no sé si tiene algo que ver con la recesión que ha causado mundialmente la pandemia, me he encontrado con muchos comentarios de personas reacias, ¿okay? Negativas con respecto al tema de lo que es la capacitación. Muchachos, hay que capacitarse, hay que mantenerse actualizado. Nosotros, como muchos instructores y muchas academias, nosotros enseñamos a pescar, nosotros no damos pescado, ¿ok? Si les doy el pescado solamente, ustedes van a comer una sola vez. Si les enseño a pescar, ustedes van a comer toda la vida. Entonces, un instructor que tuve hace mucho tiempo nos dijo una vez que si en nuestro oficio no nos da para pagar licencias, no nos da para comprar equipos, no nos da para pagar capacitación y aparte de eso para subsistir, quiere decir que no lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Bien se ha corrido el dicho, ¿no? De que yo cobro por lo que sé, no por lo que hago, porque para eso me capacité. La capacitación les permite a ustedes utilizar la tecnología, les permite a ustedes estar a la vanguardia, resolver los nuevos retos con mucha más eficacia y por supuesto van a ustedes a evolucionar económicamente hablando. ¿Ok? Entonces, como les dije, el tema de reparación de computadoras comienza en el momento en que nosotros tenemos ya en la mano la computadora automotriz para repararla. En este momento es que comienza la reparación. No al desarmar, no al abrirla, no. Aquí hay que ser, como les dije, tener algo de astucia, tener algo de precaución, porque si podemos resolver el problema sin abrir la computadora, quiere decir que ya tenemos un nivel de reparación bastante avanzado. ¿Y qué les quiero decir yo con esto? Que en el momento que ustedes abren la computadora, ya se desvirtúa el empaque. Y al desvirtuarlo, ya comienzan los problemas. ¿Okay? Ya comienzan los problemas porque nosotros tenemos que hacerles entender al cliente o a los clientes de que su módulo estaba malo, ¿sí? Y de eso voy a hablarles un poquito aquí adelante. Con lo que tiene que ver con las precauciones, son básicamente porque ustedes van a recibir dos tipos de módulos en su taller. El módulo sospechoso, ¿sí? El módulo sospechoso es, o la computadora sospechoso, es el que nosotros, o mejor dicho, el cliente presume que es el que tiene la falla, que es el culpable de la falla, ¿sí? Es el que el mecánico dijo que es el componente que está fallando.
Y tan sencillo como esto, apartando una medición correcta, una evaluación correcta con equipos correctamente utilizados, y disculpen que sea tan redundante, porque todavía hay técnicos que para hacer distintas pruebas simplemente se limitan a cambiar piezas. Y actualmente, por medidas de seguridad, al cambiar una pieza o un módulo en un vehículo, corremos el riesgo de causar un daño colateral, ¿ya? Todavía hay técnicos que para ver si un inyector está trabajando o un cilindro está trabajando, simplemente desconectan un inyector o desconectan una bobina. Donde dentro del módulo automotriz, dentro del módulo, tenemos circuitos de detección de presencia de componentes y van a dañar ese circuito porque no encuentran el componente conectado. ¿Ok? Para eso se utiliza el osciloscopio, el cual es tedioso, y les confieso, yo colocar el osciloscopio me cuesta, lo hago, pero me cuesta, ¿ya? Ya que es tedioso estar usando la lacta o estar buscando retirarme del vehículo para ir a buscar un osciloscopio, pero hay que hacerlo porque el daño que ustedes van a causar es irreversible, ¿ok? Es irreversible y por supuesto siempre va a terminar en una pérdida de dinero que va a absorber o el taller o el cliente, ¿ya? Entonces volvemos al punto del módulo sospechoso. El módulo sospechoso es el módulo que se están echando la culpa de la falla. Muchas veces ese módulo les va a llegar a ustedes a sus manos sin ni siquiera una referencia clara de un código de diagnóstico, que sería lo ideal. Le dirán, mira, la falla es el código P0123, ¿okay? Que se refiere al TPS, y ustedes van a verificar ese circuito, ¿ya? Y van a verificar si en verdad funciona, sin saber si el técnico o el cliente de dónde obtuvo la información para establecerles a ustedes que esa es la falla, ¿no? Recuerden que el escáner, ¿sí? El escáner automotriz, sea cual sea el escáner que genere códigos, estos escáneres automotrices dicen la verdad, mas no existe ningún escáner que les diga que hay un componente dañado. Siempre les va a hablar del circuito de determinado componente, ¿sí? Les va a decir alto voltaje en el circuito del TPS, por ejemplo, ¿ya? Y cuando habla de circuito, estamos hablando del circuito, comienza en el módulo, tenemos el arnés, el cableado, y tenemos el sensor como tal. Entonces hay que revisar esos tres componentes, ¿ya? Y generalmente aún hay técnicos que simplemente agarran y cambian el sensor y después tratan de cambiar la ECU, y sin olvidarse de una revisión del cableado más allá exhaustiva de lo que sería una prueba de continuidad. No hay pruebas de caída de tensión, no hay evaluaciones con osciloscopio, y entonces eso va a generar un diagnóstico posible, ¿sí? Porque no les voy a decir que todas las veces el diagnóstico va a ser equivocado, simplemente de que fue adquirido con unas técnicas de ensayo y error. Entonces ese es el módulo sospechoso, el que ni siquiera el mismo cliente está seguro de que en verdad sea la falla. Simplemente nos va a pagar una revisión del módulo para que nosotros le confirmemos que en realidad el módulo tiene la falla. Eso es algo que tienen ustedes como técnicos electrónicos que se van a iniciar en este mundo de reparaciones que tener muy pero muy claro, ¿ya? El otro tipo de módulo es el módulo culpable, ¿ok? Tal cual una escena del crimen. ¿Cuál es el módulo culpable? El que en verdad está causando la falla irreversiblemente, ¿ya? El que el cliente les dice a ustedes, mira, probé con otra ECU o monté esta ECU en otro vehículo, importante, probé con otra ECU o monté esta ECU en otro vehículo y estoy seguro de que el módulo es el que está causando la falla, ¿ok? Ahí sí nosotros con toda confianza podemos pasar a hacer una revisión, podemos destapar la computadora, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero si el módulo es sospechoso, tengan mucho cuidado antes de abrirlo, ¿sí? Nosotros en primera instancia tenemos que aprender a hacer
diagnósticos del módulo sin destaparlo, ¿ok? Sin destaparlo. ¿Cómo se hace? Se hace montándolo en un simulador, montándolo en un vehículo y haciendo las respectivas mediciones con los equipos adecuados, ¿sí? Y por supuesto teniendo la información adecuada del sistema que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Entonces, estos son los dos tipos de módulos que les van a llegar a ustedes a sus laboratorios. El módulo sospechoso, que es el más peligroso para nosotros, para nuestra moral y la moral del negocio y moral de la empresa, y el módulo culpable, ¿ok? El que estamos seguros que incluso podemos dar hasta un presupuesto de reparación sin destaparlo, ¿ok? Ya por la experiencia sabemos qué es lo que nosotros vamos a encontrar dentro del módulo al nosotros poder identificar la falla correctamente. ¿Ok? Tenemos acá al cliente. El cliente forma parte importante de la reparación y la parte más importante es porque él es el que va a pagar la reparación. Pero él va a pagar en función de la efectividad que tengamos nosotros como técnicos. El cliente viene predispuesto, viene precargado con tres premisas, ¿sí? Escuchen bien, viene precargado con tres premisas a su laboratorio. Primero, él va a llevarle a ustedes el módulo para que lo reparen, pero él siempre quererá fehacientemente que su módulo está bueno, ¿sí? Que su módulo está en perfecto estado, que el que se equivocó fue el mecánico y el problema es un fusible o un cablecito. ¿Ok? Entonces, esto es el primer impedimento que tenemos que nosotros brincar, saltar, salvar para poder hacer la reparación correctamente. Segundo, después que ustedes hayan convencido al cliente de que el módulo tiene un problema, el cliente siempre va a creer que él se va a poder reparar. Hay un dicho en electrónica que dice, todo se puede reparar. Es cierto, todo se puede reparar, pero si tenemos los componentes. Hay un factor que se llama amperaje, corriente, ¿sí? Intensidad. Y los componentes tienen una condición innata que se llama fatiga, ¿sí? Y se han presentado el caso donde el PCB, la tarjeta como tal, cede ante, o sea, se fatiga y cede ante la intensidad, ante la corriente. Ese tipo de reparación no se puede realizar. La foto que les mostré hace rato del módulo culpable, ahí podemos reparar, hacemos un circuito paralelo, incluso los más habilidosos prepararán una PCB para poderlo hacer, un pequeño circuito impreso. Pero si el daño está en toda la tarjeta, aquí no cabe reparación. Un trabajo que involucre, o mejor dicho, una falla que involucre daños a circuitos de alta tensión, por ejemplo el caso del generador o el caso de bobinas, hay que ser muy pero muy cuidadosos cuando hagamos la revisión y bien amplios. Fíjense que digamos que dañaron el circuito del TPS, ¿ok? Retomando ese caso, pero ¿cómo lo dañaron? Bueno, un electricista colocó un bombillo de 12 voltios en la señal del TPS y le dejó pasar 12 voltios. Puede que, dependiendo de la arquitectura de la computadora, logremos hacer la reparación, reemplazando el conversor análogo digital, reparando las pistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el daño fue directo al micro, si esa computadora tenía el sensado directo al microcontrolador, entonces, ¿cómo sería la reparación? ¿Ya? Implica reemplazar el micro. Después, no es solamente reemplazar el micro, digamos que lo reemplazamos por uno usado con iguales características, ya el trabajo de soldadura tiene una complicación. Y esa complicación para nosotros cuesta dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que invertir tiempo. Haciendo la soldadura, pero es tiempo. ¿Ya? Y si el micro no lo tenemos usado de igual característica, sino lo tenemos nuevo también, entonces tenemos que tener equipo para poder programarlo. Entonces acá ya la inversión para reparar esa computadora
se está elevando a unos niveles que hay que poner a dudar al cliente que será mejor comprar una y programarle el sistema inmovilizador si es que aplica, o simplemente reparar esa. ¿Ya? Vuelvo y repito, fíjense que son dos premisas hasta ahorita, que más lo que ya les he comentado, que involucran la parte psicológica. Tenemos que estar preparados para poder y tenemos que entender que el cliente no va a querer gastar dinero, ¿sí? Entonces tenemos que llevarlo a un terreno donde él acceda a la mejor decisión económica posible, y por supuesto también que involucre el menor tiempo de reparación posible. Tercera premisa: después que la reparen, eso les va a durar toda la vida. ¿Ya? Les comento algo: si viene el módulo por una falla de un inyector, revisen todos los inyectores. Si viene por una falla de bobina, revisen las demás bobinas. Muchas veces el técnico, el mecánico, le dirá: no, es el cilindro número 3, pero todavía, y me incluyo, ¿ok? Porque nadie es perfecto, todos podemos cometer errores. Pudimos haber hecho un conteo y haberse hecho un señalamiento incorrecto de un inyector o de un número de cilindro, ¿ok? Incluso al ver la falla en un cilindro, no nos percatamos de que también había fatiga en otro componente que estaba trabajando, pero estaba trabajando de manera deficiente. No se dieron cuenta porque el técnico no evaluó con osciloscopio, pero nosotros en el laboratorio sí. Entonces, los que cobran por inyector, los que cobran por componente, entonces su presupuesto se va a ver afectado, porque simplemente el cliente les va a decir: bueno, ok, vino por un inyector y tú reparaste un inyector, está bien, pero sigue con un inyector malo. Y el cliente no va a entender si es el 3, si es el 5, si es el 6, simplemente de que viene con un inyector malo. Entonces esta es una manera como de curarse o de hacer una parte en lo que sería la moral para ejecutar perfectamente este tipo de trabajos. Como ven, la cosa se complica un poco más allá de lo que sería la reparación electrónica, ¿ya? Porque la reparación electrónica es bastante sencilla, siempre y cuando se tengan las herramientas y se tenga el conocimiento, ¿ya? Pasos para el banqueo. Después de haber, no digamos que convencido al cliente, pero sí aclarado la situación de los posibles escenarios, de lo que pudiera haber pasado, ahora sí pasamos con la computadora a lo que se llama banqueo. ¿Qué es el banqueo? El banqueo es colocar la computadora, energizarla y engañarla, ¿sí? Engañarla para que ella piense que está en el vehículo y nos entregue cierta información, nos entregue modos de funcionamiento, de forma tal que nosotros podamos hacer una evaluación de esa computadora. Acá hay algo importante que nosotros explicamos muy bien en nuestras capacitaciones. Hay tres cosas que no se pueden simular en un banco de pruebas. ¿Okay? Que un banco de pruebas no es más que una fuente de voltaje, si es que la tiene, voltaje regulada, estabilizada, y una cantidad de circuitería electrónica que incluye switches, incluye pulsadores, incluye conversores análogo digitales, osciladores, condensadores, etcétera, etcétera, para poder recrear todo lo que sería la conexión de manera cómoda al módulo automotriz. En este módulo no vamos a ver, o mejor dicho, en esta charla no vamos a mostrar bancos de prueba, ¿sí? Porque lo vamos a dejar para las próximas vistas. Lo que sí le vamos a explicar es qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un banqueo. Entonces, como les comentaba, hay tres cosas que no podemos nosotros simular de manera perfecta en lo que sería el banco de pruebas en el laboratorio. Una es la fluctuación de corriente, ¿sí? La fluctuación del amperaje, el encender y apagar las luces mientras el vehículo está encendido, la activación del compresor del aire acondicionado, la activación de los electroventiladores o el hidroventilador que disminuye la carga del motor, ¿ok?
¿ok? O el girar de la dirección hidráulica o la activación de la dirección asistida electrónicamente. Todo eso va a generar una fluctuación en amperaje que puede afectar el funcionamiento de la ECU, ¿sí? No solo la del motor, de cualquiera de los componentes que está montados en el vehículo. Eso es una fatiga que viene causada por la falta de mantenimiento en los circuitos de masa, ¿ok? Y ese tipo de fallas son irreversibles, ¿sí? Ahí no vamos a tener manera de nosotros poder reparar una computadora porque la computadora ya tiene una fatiga de alto nivel. Eso es visible cuando, o podemos nosotros dar evidencia de eso cuando la computadora en el banco nos arranca perfectamente, el tablero trabaja perfectamente, sí, el módulo que estamos hablando funciona perfectamente, pero en banco. Cuando lo montas en el vehículo, falla, ¿ok? Y lo que tenemos aquí es fluctuaciones de corriente, fluctuaciones de amperaje. Esa es una. La segunda que no podemos nosotros simular en el banco es las fluctuaciones de temperatura, ¿ok? Fluctuaciones de temperatura, el paso de frío a calor, de calor a frío. Esa fluctuación de calor nunca va a ser igual a que nosotros coloquemos una lámpara halógena para calentar el módulo y esperar que falle, ¿ok? Así que la fluctuación tampoco la podemos nosotros simular en el banco. La tercera condición es la vibración, ¿ok? La vibración, el vehículo, motor encendido, transitando, condiciones del terreno, etcétera, etcétera. La vibración nunca la vamos a poder nosotros simular en el banco, aunque golpeemos incansablemente el módulo, ¿ok? Podemos tener una visión parcial, ¿sí? No les voy a decir que no se puede hacer, ¿sí? Que no se pueden hacer las pruebas, o sea, que se cohíban de hacer las pruebas, no. Si el problema es temperatura, calienten el componente. Si el problema es vibración, vamos a golpear el componente. Si el problema es amperaje, vamos a darle amperaje, ¿ok? Para ver dónde está la falla, para estar seguros de que la reparación es viable, ¿ok? Solo que las simulaciones de ese tipo confiables no las vamos a poder hacer en banco, ¿ok? Bien, para lo que sería el banqueo, lo primero que tenemos que tener nosotros es poder identificar la computadora. Y la computadora la vamos a identificar nosotros por sistema, ¿sí? El sistema de inyección, vamos a hablar de computadoras de motor, ¿ok? El sistema de inyección es bastante manejable porque el fabricante diseña un sistema de inyección y después se encarga de diseñar la computadora, ¿ok? Para nosotros en arquitectura es bastante sencillo porque simplemente el conector nos va a permitir nosotros, aunque sean de años distintos, podemos mantener el conexionado de la misma forma o con el mismo conector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Ustedes van a tomar, ¿ok?, en un Jonker y van a comprar el arnés, y el arnés les va a servir tanto para una como para la otra, ¿ok? Por ejemplo, esta es de un Caliber 2012, es esta. Y esta es de una Dodge Ram 2018, ¿sí? Pero para los efectos de banco podemos conectarlas de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo que serían masas, alimentaciones, están en las mismas cavidades en ambas computadoras. Las comunicaciones están en ambas computadoras, están en las mismas ubicaciones. Las ubicaciones de las 4 bobinas, las primeras 4, los primeros 4 inyectores son idénticos en ambos, ¿sí? Entonces ya esto se denomina trabajar por sistema, y ese sistema nosotros lo vamos a identificar es por la numeración de la etiqueta, ¿sí? O por la información que tenemos en la etiqueta. Ya ahí nos va a decir qué tipo de sistema de inyección es, y ahí ya nosotros podemos encontrar la identificación de la pinera, ¿sí? Y por supuesto poder hacer nuestro trabajo mucho más estándar, ¿sí? En resumen, si nosotros trabajamos muchas computadoras de Ford, por ejemplo, ¿sí?,
nos llegan a nuestro taller muchas computadoras de 104 pines, entonces bueno, podemos hacer un arnés que tenga las funciones principales solamente para 104 pines, y ya no tengo que estar buscando información y conectando pin a pin. ¿Ok? Después tenemos que ubicar las alimentaciones principales, ¿sí? Tener en cuenta, sentarnos a leer el esquema eléctrico y sentarnos a ver dónde están ubicadas las masas, dónde están ubicadas lo que es la corriente directa de batería, que es la denominada más 30, y lo que serían las corrientes conmutadas, bien sean bajo switch o bien sea por un relé, ¿sí? que se activa, que activa una retroalimentación positiva de 12 voltios hacia el módulo, que es lo que se denomina más 15. ¿Okay? De eso tenemos después, el tercer paso es verificar señales vitales. ¿Cuáles son las señales vitales? Son pines que nos van a demostrar a nosotros que la ECU está trabajando. Es decir, que cuando nosotros la energizamos, ¿sí? y pasamos el switch, ella va a dar su primera respuesta. Bien sea un encendido de luz 1000 o bien sea una activación de un relé, ¿sí? Un relé bomba de combustible, un relé de corte automático o relé main, como le llama Toyota, por ejemplo, que es el relé que se encarga de alimentar inyectores y bobinas. ¿Sí? En el momento que ustedes pasan el switch, ¿sí? Lo colocan en run, la posición run de encendido, entonces se va a activar un relé, ¿ya? Porque resulta que hay computadoras que no manejan la luz 1000 directamente. No es un pin que va a activar directamente ese bombillo en el tablero. Bien sea lo hace a través de bus de datos o a través de una circuitería independiente al módulo de motor. ¿Okay? Y por último, después que hemos identificado ya lo que serían las señales vitales, más 15, más 30, por supuesto también las señales de actuadores, como son los inyectores, bobina, un motor de levavidrios, en fin, cualquier tipo de actuador, así como las señales de sensores, ¿sí? que requiere la ECU, ¿sí? bien sea un sensor Hall, un sensor inductivo. Nosotros tenemos que arrancar el módulo. Si es un módulo de motor, tenemos que nosotros generarles las señales de CKP y CMP, en algunos casos sincronizada, para que el módulo arranque de forma correcta. ¿Okay? Si es un módulo de palanca, de posición de palanca, por ejemplo, de un sistema auto-stick, ¿sí? Tenemos que revisar el circuito eléctrico para ver si es manipulado por switches o por sensores Hall, y nosotros poder recrear esas funciones para poder evaluar el funcionamiento correcto del módulo, ¿sí? Todo esto es lo que se hace en banco. Es recrear, es engañar al módulo para que él piense que está montado en el vehículo, ¿ya? Con el tema de inmovilizadores se nos añade una complicación más, que tenemos que primero hacer que el módulo responda ante el módulo, y la única manera de que responda ante el módulo y nosotros poderlo saber es con el sistema de comunicaciones. Entonces tenemos que también simular la red de comunicación de datos, bien sea J1850, bien sea una red línea K, bien sea una red CAN bus. ¿Okay? Lo que necesitemos y requiramos tenemos que añadírselo a nuestro banqueo para poder hacer ese tipo de reparaciones y diagnósticos en el laboratorio. ¿Ok? Bien. Otro tema es la información técnica. La información técnica no puede faltar. La información técnica es vital. Ustedes sin información técnica es como apretar un tornillo sin una llave, apretar un tornillo sin una herramienta. No pueden hacer nada. La experiencia les va a ayudar a ustedes, ¿sí? Con el primer ítem, la precaución. Eso es lo que a ustedes los va a frenar, que la experiencia les va a decir: puedo hacerlo, pero si lo hago incorrectamente puedo causar un daño. ¿Ok?
puedo hacerlo, pero si lo hago incorrectamente voy a causar un daño. Si yo voy a hacer una evaluación de un circuito con una lámpara de prueba, estén casi seguros que ustedes van a quemar un circuito electrónico de baja tensión, ¿okay? De baja corriente. ¿Por qué? Porque están induciendo están induciendo tensión descontrolada, desmesurada, ¿sí? Con respecto a lo que necesita una tarjeta electrónica para trabajar. Esa información técnica las consiguen ustedes en los grupos de WhatsApp, con compañeros, páginas de mercadotecnia, de mercado, perdón, ¿sí? Van a conseguir los manuales de servicio originales, ¿sí? Donde está la información suministrada directo por el fabricante. También están las plataformas autorizadas, ¿sí? Plataformas autorizadas como Mitchell, ALLDATA, ¿okay? Autodata. Ahora les voy a mostrar unas cuantas. Identifix también tenemos, ¿sí? Tenemos también lo que se llama memoria descriptiva. Fíjense que las computadoras automotrices no tienen comercialmente esquemas internos electrónicos que nosotros podamos utilizar. No hay esos mapas que nos pueden guiar en cada circuito para nosotros dilucidar una reparación. Entonces, nosotros, como tenemos ya ese fundamento de astucia, podemos tomar nota de los componentes internos y hacer seguimientos, ¿sí? Para nosotros poder recrear y hacer nuestros propios planos electrónicos del funcionamiento de la tarjeta, y así poder evaluar las distintas fallas para un futuro y tenerlos una base de datos. Eso es lo que se llama memoria descriptiva. Pues bien, nosotros tenemos varias de esas plataformas. Después se las voy a mostrar con bastante detenimiento. Okay. Vamos a ver si consigo acá, déjenme entrar acá al servidor para que puedan ver, apreciar algo de esas plataformas, ¿no? Vamos a cargar un poco acá. Creo que no era. Permítanme un segundo. Ok. Vamos a mostrarles este. Este es un servidor que utilizo. Ok, aquí está mejor. Ok, aquí tenemos plataforma de Identifix. Okay. Aquí tenemos plataforma Identifix. Sí, también tenemos acá ALLDATA. Okay. Fíjense que estas son páginas de pago, okay, con sus respectivas suscripciones. Sí, tenemos también Autodata, okay, donde nos da la información técnica que nosotros requiramos, ¿sí? Información actualizada, información veraz, ¿sí? Esta es la misma información de los fabricantes, ¿sí? Ustedes van a tener estas empresas como Mitchell, ALLDATA, en el caso de Identifix, ellos no modifican la información de los fabricantes, ellos adquieren esa información pagando licencias, ¿ok? Pagando autorizaciones. Y bueno, nos las ponen a nosotros en las manos para de forma paga también poder obtener esos servicios. Ahora bien, ¿qué es lo que agrega cada uno? Agregan desarrollos de, por ejemplo, lo que llaman la comunidad, que es
es un reporte de vivencias, de diagnósticos que no están reflejados en algunas cartas de desarrollo y quedan almacenados en una biblioteca de manera que ustedes la puedan visitar. ¿Qué otra cosa pueden agregar en estas plataformas? Agregan la manera de interactuar con el esquema eléctrico, de forma tal que ustedes puedan llegar mucho más rápido y encontrarlo de manera mucho más cómoda en cuanto a visualización y manejo, ¿sí? También tienen en su haber toda la información dispuesta para ser imprimida, descargable, ¿ok? Entonces no hay excusa para no tener la información correcta, simplemente es parte de la inversión, ¿ok? ¿Qué más tengo yo por aquí? Voy a mostrarles acá algo rapidito antes de concluir. Vamos a mostrarles acá. Ok, aquí tengo parte de lo que les estaba comentando, ¿no? Tenemos acá una computadora de Caliber 2012 y PEC 2 y una de Dodge Ram 2018, ¿sí? En su conexionado, en lo que sería el conector para lo que es alimentaciones, lo que es comunicaciones, inyectores, bobinas, podemos utilizar un conector, ¿sí? Un conector y nosotros poder hacer nuestro arnés. Un arnés, por ejemplo, como este que tengo acá montado, de esta computadora de sistema JTEC, ¿sí? En este arnés que ustedes ven acá, simplemente acá lo que utilizo es, como pueden darse cuenta acá, un más 30, una masa y un más 15 de una fuente de poder que tenemos ahí guardada tras el bastidor, ¿no? Y este arnés también tiene un resto de cablería para lo que serían las señales vitales, tanto 5 voltios, señales de entrada de CKP, CMP, salida de bobinas, comunicaciones. Las comunicaciones en el mismo arnés que ustedes preparen, ustedes pueden conectar un escáner, ¿ok? Ustedes conectan el escáner, ¿sí? E incluso pudieran, en el sistema de comunicaciones, conectar un inmovilizador, de manera tal que ustedes puedan hacer un trabajo de hermanado y preparación, de programación de la llave, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas, con toda la comodidad de que están trabajando ustedes fuera del vehículo, ¿ya? Acá simplemente tengo acá una luz testigo acá. Esta luz corresponde, no es a la luz 1000, porque este vehículo es uno de esos que les estaba comentando, de que la luz 1000 no es manipulada por el PCM, pero sí al encender, al poner la llave en room, va a activar un relé que se llama relé auto shutdown, ASD, lo van a encontrar en las literaturas, que se encarga de suministrar energía a inyectores, bobinas, otros componentes, incluso un feedback que tiene un cable de retorno que llega al PCM, y así puede él evaluar que el relé está trabajando perfectamente y por supuesto el circuito, de manera tal que nosotros al pasar el switch, ¿ok? La luz se enciende 2 segundos y se apaga. Quitamos switch, lo volvemos a pasar, ¿sí? Ya aquí nos está indicando que la computadora está correctamente energizada, ¿sí? Porque nos está mostrando la principal señal vital, ¿ok? Entonces, digamos que esto en resumen es parte de lo que vamos a ver más adelante en la segunda parte de esta charla, de cómo hacer esta conexión, y por supuesto vamos a arrancar esta computadora para que ustedes vean cómo se arranca, y ya con un banco de pruebas. ¿Ok? Bueno, por ahora no tengo ya más nada que comentarles. Vamos a dar por finalizada esta charla del día de hoy, esta primera parte, ¿sí? Para dejarlo, bueno, que descansen y terminen de celebrar su Día del Mecánico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube,
¿sí? No me abandonen YouTube. Recuerden que hay ahí videos bastante interesantes. Nuestro canal de YouTube se llama Ameca. En Instagram es @AmecaPisoOficial, igual en Twitter. Y bueno, a nombre de mi persona, Autodiagnóstico Ameca y Stau, ¿sí? Reiteradamente les deseamos que pasen el resto del día de la mejor manera, y nos vemos entonces en la próxima parte de esta conferencia. Así que bueno, me despido, muchachos, cuídense, recuerden que el que da siempre tiene las manos llenas. Nos vemos.